La historia de la humanidad cuenta con excelentes ejemplos de servicio, como lo fue María Teresa de Calcuta, por solo mencionar un ejemplo del siglo XX. Sin embargo, cada vez que vamos a hablar de alguien que su característica principal fue el servicio, tenemos que mencionar a Jesús. Y para buenas noticias de nosotros, las Escrituras presentan un sinnúmero de información acerca del Mesías que fue nuestro siervo. Sí, el Dios encarnado habitó entre nosotros y se hizo pobre, dejando su riqueza, dejando su forma de Dios, tomó una forma de siervo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 27, presenta el texto bíblico. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta declaración la hizo Jesús en el contexto de estar compartiendo la última cena con sus discípulos. Hola, te habla tu amigo el pastor Ismael Méndez. Y qué bueno que estás con nosotros para continuar en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy vamos a estudiar acerca de Jesús como nuestro modelo de servicio. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Le habla a su amigo el pastor Ismael Méndez y una vez más me encuentro aquí con Daniel Martich y Gabriela García. Chicos, bienvenidos al estudio de este maravilloso libro. Muchas gracias, pastor, por extendernos esta invitación a compartir una vez más lo que hemos aprendido de la lectura de este grandioso libro. Es un honor para nosotros estar aquí y compartir con todos ustedes las maravillosas enseñanzas de, como ya hemos estado hablando durante todo este tiempo, del libro Aprendan de mí. Así es. Gracias, chicos, ¿verdad?, por poder estar con nosotros. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 12, Jesús, nuestro modelo de servicio. Y sería bueno que pudiéramos rescatar lo que fue un versículo que estuvimos leyendo en el capítulo anterior. Estoy hablando de Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 7. El texto bíblico dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Según este pasaje, Jesús no tomó la opción de servir, sino que tomó esa decisión de servicio por amor y no escatimó ningún esfuerzo. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo siervo. De hecho, pastor, en la esencia de este versículo, lo que vemos es que Jesús desciende. Por lo general, los que sirven están en un nivel más bajo que al que sirven. Pero en este caso, Jesús, que debía ser servido por toda la humanidad, por todos los ángeles, desciende a la posición de siervo y no escatima su posición. Siendo el rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, desciende donde sus criaturas para servirles. Y como el propio libro establece, en Jesucristo no es que él utilizaba esto como una estrategia para ganar seguidores, para ganar amigos, sino más bien que era una cualidad innata del maestro, la esencia misma de su humanidad. Por eso siempre estuvo sirviendo independientemente de la actividad que estuviera realizando en el momento. ¡Wow! Y si hablamos también acerca de la misión que tuvo Jesús aquí en la tierra, vemos como todo su ministerio fue siempre sirviendo a los demás, sea lo que sea que la persona necesitara, comida, alguna enfermedad. Toda la vida de Jesús, el ministerio que él tuvo fue siempre para servir. Así es. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. O sea, Jesús puso muy en claro en el contexto de los discípulos y hablándonos a todos nosotros que su misión era servir.
De eso no puede caber la menor duda. Él vino para servir y no para ser servido. De hecho, siempre vemos en la iglesia, como parte de nuestras enseñanzas para la evangelización, que la estrategia debe basarse en eso. Si queremos alcanzar a personas, presentar el Evangelio de Cristo, antes incluso que decirle Dios te bendiga, mostrarle un pasaje de la Escritura, el ejemplo de Jesucristo nos llama a que primero le sirvamos a los demás, que miremos sus necesidades, que veamos en qué podemos ayudarles y luego entonces, así como el Maestro, invitarles a seguir a Jesús. Y pastor, si vemos en Juan, el capítulo 13, del 1 al 15, donde relata la última noche en la que Jesús se reunió con los discípulos, que Él fue y le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles. Y hubo un momento en el que Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le respondió, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía que esa noche lo iban a entregar, pero vemos cómo Jesús, como lo último que Él hizo mientras estuvo aquí, antes de ser crucificado, el ejemplo que Jesús dio. Y me gusta mucho el versículo, el número 15, que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, tenemos más que muchísimos ejemplos de Jesús en la Biblia, donde vemos que continuamente Jesús estaba siempre dando servicios a otros. Y de este relato se desprenden varias lecciones. Y una de ellas es que en Jesús no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para el egoísmo. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. ¿Pero qué hizo el maestro? Se ciñó la toalla, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se imaginan esa escena? De hecho, la actitud de Pedro nos muestra, pastor, que en nuestra naturaleza está no concebir que un maestro, una persona a la que le tenemos respeto, de alto nivel, de alto rango, nos esté sirviendo a nosotros. Porque de alguna manera relegamos esas actividades a personas de menor jerarquía que nosotros. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tendemos a ver el servicio como una actividad que pudiera ser hasta denigrante de personas de menor intelecto, de menor posición económica. Por eso nosotros pagamos a personas para que nos sirvan a nosotros. Sin embargo, Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, es que debes entender algo. O sea, si yo no hago esto contigo, tú no vas a poder tener parte en mi reino. Porque lo primero que yo quiero que fijes en tu mente antes de yo irme es que una cualidad imprescindible del reino de los cielos es que tú sirvas a los demás. No importa tu posición, no importa qué tan cerca hayas estado de mí. De hecho, mientras más cerca de mí, pues más debes servir a los demás. Y que el servicio debe ser de corazón. Hoy en día no todo el mundo presta un servicio porque realmente desea hacerlo. Hay muchas personas que prestan un servicio buscando un beneficio. Correcto. Buscando conseguir el favor de los demás. Pero Jesús no. ¿Qué necesitaba Jesús de los discípulos? ¿Qué necesitaba Jesús de nosotros, de la raza caída? Absolutamente nada. ¿Pero qué hizo? Servir de corazón. No todo el mundo sirve de corazón. Y allí está, una vez más, la invitación de Jesús. Esa invitación que transforma el carácter. Ese llamado a que aprendamos de Él. Aprendan de mí, dice el Señor. Aprender de Él a dar un servicio de corazón. Un servicio donde glorifiquemos a Dios. Un servicio donde todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y gloria de su nombre. No para sobresalir nosotros. El modelo de servicio es Jesús, no es el ser humano. Si fuera por Pedro, no sirviéramos. Así es. Si fuera por Pedro, solamente al mayor le sirviéramos. Pero ver al mayor servir al menor. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 27. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Algo que podemos notar también aquí es que Jesús al final dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. La respuesta fue, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? El Señor le está haciendo a ellos entender que aun Él siendo el mayor, ¿qué hizo? Fue donde ellos le lavó los pies y sirvió.
Wow, qué ejemplo de humildad. O sea, Así se despojó a sí de sí mismo. mismo. No escatimó el ser igual a Dios y tomó forma de siervo. O sea, señores, estemos bien claros aquí. El mayor, el Dios todopoderoso, el Rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, no escatimó el ser igual a Dios. Tomó la forma de siervo, se encarnó con la raza humana y se puso allí a lavarle los pies a los discípulos, incluyendo al que lo iba a traicionar. Y eso es lo impresionante, pastor. Eso último que usted mencionó. Jesucristo les lavó los pies a todos, aún estando presente el que lo iba a traicionar. Porque su misión no era salvar o servir solo a aquellos a quienes él sabía que lo iban a seguir, sino a toda la humanidad. Así es. El servicio de Jesús no escatimó esfuerzo, no midió personas. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar estaremos hablando de la grandeza del servicio y la manera en la que Jesús nos desafía a aceptar su invitación para seguir su ejemplo de cómo Él sirvió a toda la humanidad. Retornamos en breve. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos hablando en el día de hoy de Jesús como nuestro modelo de servicio. Sería bueno que podamos, chicos, retomar lo que fue el capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos y ellos no quisieron. De hecho, pastor, tomando como base ese relato, imagino a los discípulos en ese momento, ¿no? Que estaban todos quizás peleándose entre sí, como que a quién es que le toca lavar los pies y quién es que lo va a hacer, porque todos menospreciaban esa tarea y pensaban que era una dedicada para el menor de entre ellos, Para el siervo. para el de menor influencia. Entonces dijeron todos aquí, pero ¿y a quién es que le toca esta actividad? Entonces Jesucristo viene y sorprende a todo el mundo cuando Él es quien toma la toalla y dice: yo soy que le voy a lavar los pies a ustedes. Y miren, aquí puntualiza en el libro, pastor, en la página 154, que debió de ser muy chocante para los discípulos ver a Jesús levantarse, quitarse el manto, ceñirse la toalla y empezar a lavar y secar los pies de todos ellos. Pero quizás lo más sorprendente es que el maestro no los recriminó por no haber estado dispuestos a hacer el trabajo reservado para los siervos, sino que mediante el ejemplo derribó ante sus ojos el mundo de fantasía basado en el poder y la posición que existía en la mente de los discípulos. Wow. Y algo muy bonito que veo luego unas líneas más para abajo, y es que Jesús demostró con sus acciones que para él la grandeza era sinónimo de un servicio abnegado. Tremendo. Esta es una declaración muy importante que presentan los autores aquí, porque en el contexto de la época, contexto social, lavarle los pies a otra persona era el trabajo de los esclavos, de los siervos. Era un trabajo, por así decirlo, humillante. Es como que el presidente del país lavarle los pies a una persona común y corriente se ve humillante. Sin embargo, Jesús,
el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el Dios encarnado, lavó los pies de sus discípulos y le enseñó a ellos que la imposición, la posición, la grandeza, todas esas cosas no tienen ningún valor si no hay un servicio detrás. En el mundo y en el reino de Jesús no hay cabida para el egoísmo, para el orgullo. Hemos mencionado esto en varias ocasiones, porque es que aquel que aprende de Jesús no puede ser orgulloso. Los discípulos se peleaban antes por ser el mayor. Bien mencionabas, Daniel. Pero ahora nadie se peleó por ser el siervo. Hoy en día, la gente pelea por tener puestos, por alcanzar el lugar más alto, el rango más alto. Sin embargo, Jesús quiere que nos esforcemos por ser siervo de todos. En ese sentido, pastor, destacar que la grandeza del servicio radica en que el ser más grande del universo, Cristo Jesús, lo practicó y lo elevó a un nivel tal que para poder ser parte de su reino, todos nosotros debemos servir a los demás. Que no miremos posición, que no miremos cualidades, que no miremos talentos, que miremos a los demás como Jesucristo nos mira a nosotros, que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bueno, podríamos entonces estar hablando ya de la base del servicio. ¿Cuál es la base del servicio? Bueno, Jesús lo que quería hacer, como bien dice el libro, era mostrar la dignidad de los seres humanos, que la persona tiene un valor, reconocer que cada persona es única y que, ¿por qué si digamos una persona de menos rango puede servir a una persona de más rango, como diríamos aquí? ¿No pudiera suceder lo contrario también si todos tenemos una dignidad y todos somos personas valoradas por Dios? Sí, en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44, Jesús dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos». Otra vez, Jesús está haciendo añicos las ideas erróneas de los discípulos. Está haciendo añicos las ideas erróneas de la época. El que quiere ser un gran discípulo de Cristo necesariamente tiene que venir delante de Él y aprender de Él. Su invitación, una vez más, transforma el carácter. Y qué bueno que nos motiva al servicio también. Y rescatando, pastor, la pregunta sobre la base del servicio y el comentario que hizo Gaby al respecto, llama mucho mi atención que la base del servicio, como muy bien mencionaba Gaby, está relacionada con el valor que le damos a la persona, con el amor con el que Dios nos ve, el amor que lo motivó a crearnos y a dar su vida por nosotros. Por demás, Génesis nos muestra que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos creados ricos o pobres. No fuimos creados inteligentes o menos inteligentes. No fuimos creados bonitos o feos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos nosotros debemos amarnos entre nosotros mismos. Todos nosotros debemos valorar al que me queda al lado. No tengo que ver su posición o sus cualidades, sino debo entender que al lado mío hay un pastor Ismael, hay una joven Gabriela que fue creada a imagen y semejanza de Dios, a la cual Dios ama mucho y a la cual yo también tengo que servir, porque así me enseñó Jesucristo. Y Jesús también nos muestra nos dice que cuando uno lo ama a Él, es algo natural que uno sirva a los demás. O sea, si yo planto una semilla, lo natural es que crezca y que dé frutos. Una vez que yo amo al Señor y que yo sirvo al Señor, da como un resultado yo querer servir a los demás también. Así es, cuando aceptamos la invitación de Jesús, hay un resultado natural, no fingido. Y ese resultado tiene que ver con el servicio. Jesús mostró esto con su ejemplo y dijo a los discípulos: entre vosotros no puede ser así. No puede ser como pasa con los gobernantes. No puede ser como pasa con aquellos que se creen grandes. No. Entre vosotros es diferente. ¿Y cómo es diferente? Bueno, si ustedes pasan tiempo conmigo, dice Jesús, si ustedes aceptan mi invitación, si aprenden de mí, el carácter de ustedes será transformado y por lo tanto el servicio brotará, como está puntualizando Gabriela, de una forma natural. En otras palabras, Jesús está prohibiéndole a los discípulos, y me gusta cómo lo presenta aquí los autores, que en su causa, el que trate de tener control sobre los demás no puede estar ahí. No.
Nadie puede buscar reconocimiento de los demás, no. Estas actitudes de querer reconocimiento, de querer brillar, son contrarias al carácter de Jesús, son contrarias al ejemplo dado por Cristo, y Él pide que sus seguidores se alejen de todo eso. Sus seguidores deben imitar su ejemplo y su entrega. Muy bien, pastor. Y agregar también que el servicio y el amor están tan relacionados que la misma palabra de Dios nos enseña que si amamos a Dios, le obedecemos sus mandamientos. Pero del mismo modo, la obediencia a los mandamientos de Dios se resume en amor. Amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no seremos capaces de servirle. No seremos capaces de ver en nuestro prójimo a mí mismo en ayuda, en necesidad, necesitando una mano amiga, necesitando que le supla alguna necesidad. Pues claro que sí. Si amo a mi prójimo, estoy compelido, estoy motivado a servirle y ayudarle. Si vemos desde que Jesús nació hasta que ascendió al cielo, vemos cómo la vida de Jesús, desde un pesebre, un nacimiento humilde, podríamos decir, ¿verdad?, lleva todo como una vida de abnegación. Y aquí la escritora, Elena G. de White, dice la cita aquí en el libro, página 156, dice: la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y dedicación a sí mismo, sino de acción persistente, fervorosa e infatigable en la salvación de la perdida humanidad. Desde un pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no buscó librarse de sus tareas fatigosas ni de las comodidades de los viajes, ni tampoco de la dureza de trabajo ni de las preocupaciones. O sea, vemos como un Jesús que se humilló, descendió del cielo para salvar a una humanidad que se estaba ya perdiendo. Vemos cómo desde su nacimiento la vida de Jesús fue una constante abnegación y un servicio hacia los demás. ¡Wow! Y ese ejemplo debemos imitarlo. Quizás estamos hablando para alguien que no ha sido un buen mayordomo, ¿sí? Alguien que no ha utilizado bien los dones que Dios le ha dado. Alguien que no ha dado un ejemplo de servicio. Jesús aquí una vez más nos motiva. ¿Y por qué? Porque Él tiene la calidad moral de decir: aprendan de mí y de mi ejemplo de servicio. Jesús puede decirlo. Y hoy, una vez más, te lo repite a ti, me lo repite a mí, lo repite a todos nosotros, que vayamos delante de Él y aprendamos de su ejemplo de servicio. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar vamos a continuar hablando de este ejemplo de servicio que nos dio nuestro Maestro Cristo Jesús. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. El servicio fue algo que caracterizó a nuestro Maestro y Él espera que cada uno de sus seguidores puedan ejemplificar en sus vidas una vida abnegada, una vida de servicio. Y ese es el anhelo de nuestro Señor, que su iglesia sea una iglesia de siervos, porque en la iglesia del Señor no hay espacio para el estrellato. O sea, muchas personas pueden entender que vienen a la iglesia buscando quizás ser reconocidos, buscando alcanzar una posición, buscando ser una gran celebridad. Pero en la vida de Cristo no es así. O sea, el cristiano que vive la vida de Cristo vive una vida de servicio. Así es, pastor. Y retomando lo que dice el libro, precisamente hablando sobre la iglesia de siervos, menciona que nadie, absolutamente nadie, debe venir a la iglesia buscando posiciones de autoridad para desde esa posición tratar de tener prestigio y poder sobre otros. Señala también que Jesús, el dueño y Señor del universo, no vino del cielo a humillarnos, sino que Él se humilló para salvarnos.
Él no vino a controlarnos e imponer su poder sobre nosotros, sino que vino a rescatarnos y darnos libertad y a ofrecernos el poder de Dios para vencer al maligno y sus tentaciones. Wow. Y aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿de qué formas estoy yo sirviendo a Cristo en mi vida? Una pregunta en la que pudiéramos reflexionar y pensar mucho, pero también podríamos pensar, ¿de qué manera estoy yo ayudando a mi comunidad? ¿De qué manera estoy yo sirviendo a los que me necesitan? Y no tan solo a los que necesitan. Me llega a la mente un recuerdo de un pastor que él decía, él estaba una vez en un aeropuerto y hubo una persona, él fue a comprar algo y una persona decidió pagarlo, lo que le había comprado. Y él le dice, no, tranquilo, yo tengo el dinero, yo lo puedo comprar. Y ella le dice que no, que ella decidió pagárselo. Y él le pregunta, ¿pero por qué? Y ella le dijo, porque yo necesitaba servir y hacer algo bueno hoy. Wow. O sea, podemos buscar en nuestro alrededor alguna persona, no tan solo que esté necesitado, si usted puede ayudar y colaborar con eso, sería excelente, es una linda manera de servir y colaborar con nuestro alrededor. Por demás, Gaby, el mismo Jesucristo, hablando del tiempo, del fin, dice que cuando venga el Rey, pondrá a todo mundo, a un grupo a su derecha y un grupo a la izquierda. Y lo que te va a dar la facultad de estar o a la derecha o a la izquierda son precisamente esos actos de servicio que hiciste por los demás y que Jesucristo dice, cuando lo hacías a ellos, a mí me los estabas haciendo. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿de qué maneras estoy sirviendo a Cristo en mi vida? Pues, ¿qué estás haciendo con tu prójimo? ¿Qué estás haciendo con los demás? Somos de aquellos que andamos en la calle y vemos una persona necesitada y no le ayudamos. Somos de aquellos que tenemos vecinos y a lo mejor necesitan nuestra ayuda en algo tan simple como ayudarles en alguna tarea y no lo hacemos. Somos de aquellos que teniendo abundancia de calzado, de ropa, no pensamos en que alrededor nuestro quizás haya alguien que necesite un calzado para nosotros poder regalárselo. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Sí, en este tenor, aquí hay una declaración muy interesante del libro, la página 159. Los autores presentan aquí que hay una gran diferencia entre envejecer en el seno de la iglesia y crecer en la gracia de Cristo. Hay personas que están envejeciendo en Cristo y hay otros que están creciendo en Cristo. ¿De qué lado está usted? ¿Está usted envejeciendo en Cristo, creciendo en Cristo? Voy a leer esta declaración de Elena White que está contenida en esta página, en la página 159, y reflexiona en la pregunta que te acabo de hacer. El único modo de crecer en la gracia consiste en cumplir desinteresadamente con la misión que Cristo encomendó, dedicarnos en la medida de nuestras posibilidades a prestar ayuda y apoyo a quienes lo necesiten. ¿Usted escuchó bien eso? ¿Usted escuchó bien eso? Dedicarnos en la medida de nuestras posibilidades a prestar ayuda y apoyo a quienes lo necesiten. Siempre hay alguien a quien podamos ayudar. Siempre hay alguien que necesite de nuestro servicio. Y el verdadero potencial del cristianismo se muestra cuando sirve al prójimo. Y en esa misma dirección, pastor, algo muy interesante es que en la medida que nosotros servimos, también somos edificados y bendecidos. Por demás, el mismo libro continúa precisamente donde usted se quedó, planteando lo siguiente. Una de las razones por las que Cristo nos pide que seamos siervos es porque de esa manera las bendiciones de Dios se multiplican en favor de los demás. Dios ha diseñado su obra de forma que aunque Él es la cabeza y va al frente, a menudo utiliza instrumentos como nosotros para llevar a cabo su obra. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Otra de las cosas que también nos dice el libro es que otra de las grandes bendiciones que recibimos al servir es la edificación del carácter. A veces uno no lo cree, pero la realidad es que cuando uno sale, ayuda a una persona, a veces uno está más agradecido, así sea con Dios por uno haber dado, que lo que uno mismo ha recibido. Y yo creo que durante todo ese transcurso de todo lo que hemos estudiado, hay muchas cosas que podemos pensar y que podemos hacer. Pero lo primero que debemos hacer a la hora de cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro ser y transformarnos, es seguir la invitación de Jesús y aprender de Él. Así es, porque fíjate, el carácter, el egoísmo, el orgullo, no hay lugar para la pereza. O sea, son muchas cosas que Jesús hace cuando nosotros vamos y aprendemos de Él
y aprendemos del servicio del maestro. Hay personas que dicen, es que yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Yo he escuchado jóvenes decir, es que yo no tengo dones. No tengo talentos. No tengo talentos. Yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Sí, tienes algo que hacer, querido joven. Tienes algo que hacer. Y eso que tienes que hacer es servir a los demás. Puedes ayudar al prójimo con alimento, con ropa, con algo. Un acto de servicio, un acto de bondad. Jesús está esperando por ti para ese acto. ¿Quieres aprender a hacerlo? Acércate al maestro. Acepta su invitación. Elena White tiene algunas declaraciones muy impactantes que los autores colocan aquí en el libro. Por eso te quiero invitar a que puedas leer este capítulo. El capítulo 12 es un capítulo maravilloso porque nos desafía a dejar de lado quizás nuestro sentimiento de grandeza, de creernos que somos superiores, de creernos que somos mayores. Nos ayuda a enfocarnos en ser siervos de Cristo y siervos de la humanidad. También, pastor, destacar algo muy particular que usted mencionó, que a veces pensamos que no tenemos dones. Porque por lo general, y sobre todo pasa en nosotros los jóvenes, asociamos los dones con tener una linda voz y cantar. Asociamos con tener un poder de oratoria y predicar la palabra de Dios en un púlpito a cientos de personas. Sin embargo, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir a Dios a través de su iglesia. Estoy seguro que muchos jóvenes tienen talentos de dar una hermosa bienvenida a los visitantes de la iglesia. Estoy también seguro que hay muchos jóvenes que tienen el talento de planificar y crear lindos programas para un culto juvenil. Estoy también seguro que hay muchas damas y caballeros que tienen el don de dirigir departamentos, de dirigir a los niños, a los conquistadores, a los aventureros, la escuela sabática. En fin, la iglesia tiene un sinnúmero de departamentos que necesitan de tu apoyo, necesitan de tu talento y de tu tiempo para servir a Dios en su iglesia. Wow, quisiéramos continuar hablando de este capítulo, pero debemos irnos a una breve pausa y en breve vamos a continuar ya en la parte del cierre con el estudio de este capítulo, el capítulo número 12, Jesús, nuestro modelo de servicio. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de regreso, vamos ya a la parte del cierre y este es un tema muy interesante porque es que nos motiva al servicio. Jesús nos llama a que aprendamos de Él, que aprendamos de su servicio. Pastor, en esa dirección me gustaría leer algunas declaraciones que menciona el libro acerca de esto de la misión de servir. Y dice que la misión de servir fue dada por Cristo a la iglesia, no a un grupo o a un tipo de personas dentro de ella. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de Cristo se aplican a todos nosotros y muestran que el servicio más grande que podemos darle a las personas es ayudarles a conocer a Dios y su maravilloso plan para ellos. Amén. Así que, querido joven, te invitamos a que puedas testificar del amor de Dios. A lo mejor no lo has estado haciendo, a lo mejor no has sido un mayordomo fiel con tus talentos, tu tiempo, tu cuerpo, tus recursos, pero te invitamos, Cristo te invita a que sirvas a los demás y puedas también predicar el Evangelio. Otra cosa que podemos hacer, mis queridos amigos, es brindar nuestro apoyo y nuestro servicio a los departamentos de la iglesia, visitar a un adulto o a alguien que esté enfermo. Puede que te resulte un poco difícil al principio, pero a medida que lo vayas trabajando te vas a ir dando cuenta de los dones y talentos que tiene. Y recuerda, la invitación es venir a Jesús y aprender de Él.
Cuando se trata de servir a los demás, lo más importante es hacer lo mejor que podamos en cada oportunidad que Dios nos da. Jesús nos enseñó el verdadero servicio. Mientras estuvo aquí en la tierra, ejerciendo su ministerio público, no solamente con sus discípulos, sino con todo aquel que le rodeaba, realizó actos de servicios, actos abnegados, sin mirar a quién, simplemente servía por amor. Y tú y yo hoy podemos hacer lo mismo, servir a los demás de la mejor manera posible. El Señor hoy te invita a que tú puedas dedicar ese tiempo de servicio. Aprended de mí, dijo Jesús. Vengan y aprendan. Y si hay algo que necesitamos aprender, es a servir a los demás. De hecho, esa es la razón fundamental por la cual tú y yo somos cristianos. Debemos servir a Dios y servir a los demás. Y hoy Jesús te hace esa invitación que ha de hacer de ti el cristiano que tanto tú has soñado. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Recuerda, hoy puede ser el primer día de tu nueva vida de servicio. Que Dios te bendiga.